¿Qué tal, amigos? Día importante porque evidentemente nos la jugamos, partido de ida de la Champions frente al Arsenal, donde lógicamente tenemos que dejar muy claro que queremos este título, pero claro, ahí es donde residen realmente todos los problemas de este Real Madrid, que no sabemos bien si los jugadores, si el entrenador quieren el título. Obviamente quieren el título, pero si tienen lo que hay que tener efectivamente para enfrentar esta eliminatoria de Champions con todas las garantías. Y además llega en un momento en el que ahora mismo para mí Ancelotti está más cuestionado que nunca. Yo creo que después de los artículos de ayer, de los comentarios de ayer, entre Joaquín Maroto, José Félix Díaz, yo creo que si hay algo que le ha quedado claro al madridismo, y yo creo que también al propio Ancelotti, es que no tiene el puesto desde luego garantizado ni siquiera hasta final de la temporada. Hay gente que aboga porque si Florentino tiene que tomar la determinación última de despedirle, que lo haga después del Mundial, pero yo personalmente, después de lo que le leí a Maroto, ya no sé si incluso podría llegar a la final de Copa el día 26 de abril, si es que le preceden una serie de malos resultados, empezando por hoy, continuando por la vuelta y siguiendo por el próximo partido de Liga. Lo tiene tremendamente complejo y complicado, pero sobre todo también creo que es una situación con todo el cariño a Ancelotti, o sea, nunca vamos a olvidar ni debemos olvidar lo que ha hecho por este club. Yo creo que eso es algo que todo el madridismo tiene claro, pero también el madridismo tiene claro que hay un cambio o un momento en el que llega un final de ciclo y probablemente estemos asistiendo a él. Quiero decir que Ancelotti en realidad se ha metido en este entuerto él solo. O sea, Ancelotti ha tenido oportunidades de sobra de alguna manera y, ojo, sin quitarle también responsabilidad a la dirección deportiva, que también la tiene a nivel de planificación de la temporada, pero incluso con ello Ancelotti ha tenido opciones para cambiar determinados métodos, maneras, ideas que yo creo que además que hubieran venido muy bien de la mano de su hijo David Ancelotti, y sin embargo no lo ha hecho. Es decir, Carleto sigue empeñado en seguir y continuar con como le decían ayer, con el manual del viejo entrenador italiano, del que dice, mira, yo voy a confiar en los que siempre han estado ahí o en los que pueden estar, en los primeros espadas, y dejarme de inventos. Es decir, la idea de Carleto es esencialmente buscar objetivos a corto plazo y no desde luego un proyecto a largo plazo, quizá como esperaría buena parte del madridismo, en el que los jóvenes, la cantera, tuvieran algo más de protagonismo y de alguna manera se les diera la oportunidad de ir fogueándose al calor de los jugadores más veteranos del primer equipo. Por el contrario, él siempre ha tirado de los de siempre hasta que los exhausta, hasta que los agota, y parece que no hay espacio para absolutamente nadie más y nada más, y eso es por lo que yo creo nos hemos venido hasta una situación en la que ya es prácticamente insostenible que finalmente Carlo Ancelotti siga adelante en el Real Madrid. Yo creo tanto si gana como si no gana, porque luego el Madrid es indescriptible, es decir, o es indescifrable, mejor dicho. O sea, te puede perder 4-0 en la ida y ganar 5-0 en la vuelta, como 0-0 hasta el último minuto y el gol al final, tal, no sé qué. O sea, ya lo sabemos todos, ¿vale? Pero yo creo que al final aquí la historia y la etapa, en mi opinión, de Ancelotti, yo creo que está a punto de terminar, está a punto de concluir, y como digo, será un pasillo, un jardín en el que se ha metido él solo. Maroto dice que él no va a dimitir, o por lo menos que no parece que vaya a dimitir, y que sería, no, esto lo dijo José Félix Díaz, y que sería Florentino el que tendría que echarle. Yo os digo una cosa, Florentino no le va a temblar el pulso. O sea, Florentino lógicamente le puede tener mucho cariño a Ancelotti. Él sabe perfectamente que además es un entrenador ideal con respecto al mensaje del club, con respecto a la cara pública del club, puesto que al final Ancelotti es el que absorbe todos los golpes desde fuera. Florentino ya no habla con la prensa, lógicamente, y no va a hablar con la prensa jamás. Igual que os dije lo de los conciertos, os digo que también Florentino ya no se va a pasear, salvo que sea algo muy excepcional. Más allá de la asamblea de socios, será el único acto público en el que hable ya Florentino. Pero sí que es verdad que a él le viene bien, en el sentido de que Ancelotti absorbe todos los golpes y de alguna manera para eso está ahí. Entonces, a pesar de ello, Florentino se da cuenta también de que el fútbol es importante, de que el equipo es importante, y como os voy a comentar un poquito más adelante, lo que está preparando Florentino para el año que viene, para el Real Madrid 2026, creo que es un Real Madrid excitante, emocionante, y que o al que le da una vuelta a nivel de planificación deportiva, no por volverse loco en el mercado de fichajes, sino por el tipo de fichajes que va a hacer, que esto es, yo creo, tremendamente serio e importante. Con lo cual, si Florentino tiene que dar un puñetazo en la mesa y decirle a Ancelotti, se acabó, Florentino no va a dudar ni un segundo en decir, se acabó, hasta aquí hemos llegado, y lógicamente no va a haber más. Así que bueno, pues ojalá
que no tenga que llegar la sangre al río, pero yo creo que si tiene que llegar, Florentino desde luego, o por Florentino, no va a faltar, eso ya os lo digo yo. Eso en cuanto a la figura de Ancelotti, o sea, el puñetazo en la mesa se viene si hace falta, así que veremos a ver qué pasa esta noche y al final de la eliminatoria. No creo que el partido de esta noche, salvo ridículo mayúsculo, vaya a determinar el futuro de Ancelotti, pero ya la eliminatoria puede ser diferente. Y luego, con respecto a los conciertos, lógicamente Florentino, fíjate tú, o sea, se quita el polvo de los hombros porque en definitiva, si Aitana no va a estar en el Bernabéu, como a lo mejor tampoco está otros artistas, si a lo mejor ya no se pueden celebrar conciertos, algo por cierto muy aplaudido por Ruido Bernabéu, qué casualidad. Lo cierto es que Florentino responde con todo lo mejor que tiene. ¿Vosotros creéis que se ha pasado ni un segundo llorando por el tema de los conciertos? Mirad, Florentino va a responder lo primero con la Superliga, que es lógicamente lo que va a inundar de millones al Bernabéu. Y creo que es la mejor respuesta para una pérdida puntual de un ingreso, o sea, y además, dejadme que os diga que la Superliga es como 10 veces más lo que el Real Madrid puede ingresar por conciertos, o sea que en realidad a Florentino no le tiembla el pulso en absoluto y no le da miedo que los artistas cancelen, evidentemente, siendo el Real Madrid el que comunica de manera oficial cuando cancelan, pues lo que les han dicho o lo que ha ocurrido, o sea que nada que esconder y absolutamente nada que justificar. Número 2, las propias finanzas del club están tan absolutamente sólidas y gozan tan de buena salud que más llegadas de patrocinio, que es lo que se espera, especialmente si hay una Superliga o se celebra una Superliga, es lo que va a ocurrir precisamente para paliar todo este, bueno, mini desaguisado del tema de los conciertos, que sí que de alguna manera es un arañazo, pero que tampoco te deja herido de muerte, o sea, más patrocinios, más sponsorizaciones, más trabajar con más empresas y más seguir ampliando la marca a nivel mundial. Y tercero y último, el Florentino, el presidente del Real Madrid, nos ha metido en uno de los mejores negocios que podíamos tener antes de que llegue la Superliga, que es el Mundial de Clubes de Estados Unidos. Por cierto, hasta 46.000 millones se valora el negocio que va a dejar la FIFA, que va a dejar los mundiales, tanto este como el del año que viene, en Estados Unidos. Y ahí está metido el Real Madrid, en la parte de los clubes, con lo cual el tema de los conciertos, lógicamente no podía tener mejor respuesta por parte de Florentino, respuesta entre comillas, de Florentino y del Real Madrid, que más patrocinios, más acuerdos, más sponsorizaciones, más participaciones en torneos de calidad, tipo Superliga, tipo Mundial, que van a dejar las arcas inundadas de dinero, con lo cual se va a desvanecer lógicamente todo este hype que hay con que el Real Madrid se arruine, o los tontainos que andan diciendo que al Real Madrid Tebas ahora le tiene que quitar o descontar lo que ha cuantificado como ingreso en cuanto a los conciertos, que es prácticamente nada y menos. Ya ves tú qué tontería más grande cuando el Real Madrid tiene todas sus cuentas en perfecto orden, de perfecto pase de revista, y lógicamente no tiene que rendir cuentas a Tebas, ni mucho menos, pero ellos están deseando que al final estemos a la altura de Laporta, cosa que desde luego creo que está bastante lejos. Sin embargo, se deberían preocupar de otras cositas, como de, por ejemplo, por qué curiosamente el Linier no escuchó lo que todos escuchamos de Rafinha, y ni más ni menos que Fouto para explicarlo, algo que a mí me parece simplemente insólito y que probablemente haga que se libre de una sanción espectacular. Lo escuchamos. Lo que yo te conté anoche, Juanma, es que el asistente le manda a callar. Eso lo conté yo anoche. No sabía lo de la Concha, pero lo de la Concha, si tú te coges la imagen, se está dando la vuelta. Un árbitro o un asistente, no, primero que no lo escucha. Y además esto no es opinión. Yo creo que sí. Esto no es opinión. O sea, tú sabes que no lo escucha. Perdona, ¿tú sabes que no lo ha escuchado? Lo de la Concha no. Pero esto es información. Y además no es opinión. Es información. Lo de la Concha no lo escucha. No lo escucha. Pero además te digo otra cosa, Juanma. No, respeto tu información y además va a misa. Pues, ya, pero es que has empezado diciendo que tú crees que lo escuchas porque sí, yo creo. Porque si tú no dices eso, Juanma, no hay tema. ¿Cómo que no hay tema? Por eso lo dices. ¿Cómo que no hay tema? Porque si tú lo dices, pues entonces la introducción que ha hecho Lama no tiene ningún sentido. Entonces, vosotros lo que queréis es que haya tema del que hablar. No tema del que hablar, es que todo el mundo lo ha escuchado en el clip que se ha viralizado por redes, o sea, es que se escucha perfectamente. O sea, el único que dice que no lo quiere escuchar es o bien el Linier o bien Fouto, que nos quiere decir básicamente que nos dejemos ya de historias que no van a sancionar a nadie. ¿Por qué? ¿Porque es del Barcelona? Yo no lo sé, pero desde luego, o sea, resulta que a Bellingham por un fuck off casi de lado, ¿vale? Le cazan y le sacan una roja, y a Rafinha ahí diciéndole en tu cara, la concha de tu madre, no lo oye. No lo oye. O sea, dices tú, pero bueno, ¿esto qué es? O sea, no lo vas a oír, lo tienes aquí enfrente en tu cara y anda que no es evidente. O sea, yo no sé, o sea, quiero decir, ¿por qué se empeñan en esconder lo evidente? Otra cosa es que me digas, mira, el Linier entendió esto, el Linier le pareció esto, pero no llegó a lo otro. Pero decir que no lo oyó,
O sea, yo creo que es llamar tonta a la gente o imbécil o algo parecido. O sea, es que ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir? Pero si lo hemos escuchado y lo hemos visto todos en el clip 150.000 veces. O sea, Rafinha se tenía que comer ahora mismo de 4 a 8 partidos de sanción, que no se va a comer porque no lo recogió Gil Manzano en el acta. Y ya está, y no hagáis más cuentas ni hagáis más historias. No intentéis darle la vuelta al calcetín porque ya lo conocemos. O sea, que vale, que es Rafinha, que es del Barça, que se está saliendo y que no se le puede sancionar porque está en plena burbuja. Vale, pues nada, decidnos eso y nos lo creeremos antes que lo otro. Lógicamente, ayer también sabéis que salió el movidón que el comunicado del FC Barcelona trajo con respecto a la Liga. Además, Uribe se había hablado en el cafelito con respecto al error de Tebas que había permitido que Olmo siguiera jugando y que dijo, pero tranquilamente, o sea, no se cortó ni una cala, que precisamente ese error era el que había permitido que Olmo siguiera jugando. Lo vamos a escuchar de nuevo, precisamente para, no todo el clip, pero sí de nuevo para que refresquéis la memoria con respecto a lo que dijo Uribe, que por cierto trajo respuesta de Tebas. Bien, es normal. El tema de Dani Olmo, ¿no? Tebas pide medidas cautelares en el caso Olmo y acudido a la justicia ordinaria. Bueno, eso es de hoy. Está en su derecho. Es decir, realmente nosotros resolvimos un recurso de alzada de Dani Olmo, Pau Víctor y el FC Barcelona, un recurso alzada que nos elevan, en donde hemos resuelto con criterios estrictamente jurídicos, analizando la petición del FC Barcelona y de los dos jugadores y analizando qué es lo que hizo la Liga y la Federación cuando resolvió en aquel momento el tema de Dani Olmo. ¿Con defecto de forma, según ustedes? Bueno, defecto de forma, yo diría nulidad de pleno derecho. ¿Este tema usted cree que Tebas ha obcecado? No, yo creo que está equivocado, no es que esté obcecado, pues en que no tiene ningún sentido, si no haces las cosas bien, insistir, me parece, si no las haces procedimentalmente bien, siguiendo los cauces establecidos, en las formas establecidas, porque en derecho es clave, es fundamental. Sí. Bueno, pues efectivamente, de hecho, dejadme que os recuerde que ya la justicia falló a favor del Real Madrid por el tema de la convocatoria de la asamblea a la que no había acudido el Real Madrid porque había un defecto de forma, porque no se le había avisado con no sé cuánto tiempo de antelación, y ya la justicia dio la razón al Real Madrid, se la quitó a Tebas, con lo cual Tebas en la parte procesal, mejor dicho, desde luego no está muy ducho porque la está cagando y además a base de bien. Pero es que además de eso, la movida, y además es lo que de alguna manera le puede costar el puesto a Tebas. Primero es verdad que tengo que decir que Tebas respondió, ¿vale? Con un tuit como hace de costumbre, una respuesta lógicamente intentando justificar, respondiendo a Uribes, intentando justificar sus posiciones, lo que había hecho, en fin, que aquí tenéis el tuit bastante largo, que no lo voy a leer lógicamente porque es una respuesta que él da, pero lo que sí voy a decir es que efectivamente Miguel Galán recoge que, tal y como se dijo aquí, por el hecho de que Tebas publicara información económica del FC Barcelona, Tebas se estaría jugando una inhabilitación. El FC Barcelona, y esto sí que os lo leo de manera completa, medita denunciar a Javier Tebas ante el CSD como ya hizo el Real Madrid. Javier Tebas podría enfrentarse a una posible inhabilitación debido a que con el comunicado que se revelan los datos económicos del Club Azulgrana habría incumplido expresamente el artículo 5 del reglamento para la elaboración de los presupuestos. Este artículo establece lo siguiente: la confidencialidad. Tampoco os lo voy a leer todo porque es tema jurídico, ¿vale? Pero en un principio cabe recordar, continúa, que Javier Tebas ya ha sido sancionado anteriormente, justo lo que os he dicho, por el Tribunal Administrativo del Deporte debido a una denuncia del Real Madrid con una amonestación pública. Una segunda denuncia por parte del FC Barcelona podría resultar en la inhabilitación del presidente de la Liga. Es importante señalar que en casos similares Miguel Galán, es decir yo, destituyó a Ángel María Villar, inhabilitó a Luis Rubiales e inhabilitó a Pedro Rocha, todos expresidentes de la Federación Española de Fútbol, ¿vale? Precisamente por este tema. Precisamente por el rollo de no respetar determinadas comunicaciones, determinadas informaciones que deberían permanecer confidenciales. Así que ahora ya, pues que tomen buena nota. Si el FC Barcelona efectivamente decide ir adelante y denunciar a Tebas, no sería extraño que terminara inhabilitado, porque esto se podría considerar como un error, pero claro, sería un error más. O sea, ya no es un fallo como decir, joder, ya has vuelto a meter la pata. No, es que aquí ya estás revelando ni más ni menos que información de alguien.
¿vale? Ya estás revelando información de una tercera parte y en ese sentido creo que tienen que tener muy claro que los errores se pueden pagar, lógicamente con el precio más alto, cuando eres ni más ni menos que presidente de la liga o lo que sea. Así que bueno, pues en este sentido obviamente creo que tienen que tener mucho cuidado con esto, pero desde luego el Barcelona, si a día de hoy decide ir adelante y denunciar, como os digo, tiene absolutamente todas las de ganar. Así que cuidado con esto. Por cierto que luego por la noche Pedrerol y José Álvarez dieron... Bueno, pero lo de Pedrerol es más una opinión, ¿vale? Con respecto a Flick, con respecto a una cerrada de boca que le hizo a José Álvarez. Pero antes vamos a escuchar lo de José Álvarez con respecto a Rafinha, porque a mí, vamos, yo personalmente, o sea, me parece la exclusiva más ridícula, no por la falta de importancia, sino porque diga algo al respecto de que el jugador está sobreprotegido, que a mí me dejó en blanco. Escuchamos. Exclusiva. Como resumiendo, que Rafinha es verdad que a Flick lo quiso... Aquí, perdón. Que Flick quiso proteger a Rafinha después de lo que pasó en el Argentina-Brasil, que de los 4 partidos que se han jugado desde entonces, Rafinha ha sido reserva en 3 y que esa protección, tanto física como mental, a Rafinha lo que me cuenta es que le ha puesto algo más nervioso y que es verdad que esa reacción no es la correcta, lo sabe Rafinha y lo sabe el cuerpo técnico, pero que viene producida ese exceso de nervios porque Rafinha es muy competitivo y quería haber jugado más. Es decir, Flick lo ha querido proteger y Rafinha a su vez ha dicho, oye, yo lo que necesito es jugar, que no hay ningún problema entre Flick y Rafinha, que Rafinha va a ser titular el miércoles y en los partidos importantes, pero sí que es verdad que se ha sentido a lo mejor sobreprotegido y que lo que él quería era jugar y por... Sobreprotegido, o sea, cuando estamos diciendo que hay jugadores que se van de los clubes cabreados, molestos, mosqueados, no sé qué, porque no les protegen, resulta que Rafinha tiene un problema porque está sobreprotegido. O sea, le quieren evitar que se coma una sanción de la hostia, que ya, de hecho, como el Barcelona tiene buena mano, lógicamente le van a quitar una sanción espectacular, o sea, de 4 a 12 partidos sin problema, precisamente por los insultos al Liniers, de 4 a 12 o de 4 a 8, no me acuerdo bien, pero que se lo han quitado y encima ahora se queja. O sea, a mí es que esto me parece flipante, se queja. O sea, ¿cuántos jugadores no darían porque tuvieran la protección de sus clubes, ¿vale? Como la que ha tenido Rafinha, que encima, como digo, se va a librar de una cacho de sanción que flipas. O sea, una cacho de sanción que desde luego le hubiera costado más de un disgusto. O sea, le hubiera costado más de un disgusto. Pero bueno, él prefiere hacerlo así. A mí personalmente me da igual. Lo cierto es que, bueno, para mí Rafinha tenía que habérselo pensado 2 veces. Pero lo que está claro es que lo que no me puedo creer es que el Liniers no escuchara los insultos que le profirió. O sea, para mí aquí, sinceramente, hay algo que huele muy mal. Por cierto, que os traigo otra cosa de Mateu Laoz hablando de una mano negra o de un cambio muy sospechoso en el arbitraje de la final de la Copa del Rey. Ha pasado muy desapercibida la noticia, pero para mí, desde luego, hay que recogerla y comentarla como poco, que luego cada uno que haga lo que quiera con la información, pero desde luego a mí me ha llamado mucho la atención. Y seguido a esto vino la cerrada de boca de Pedrerol, que aquí tengo que decir que estuvo muy sembrado con respecto a Ancelotti y a Flick, para que no perdamos perspectiva de lo que es cada uno. Escuchamos. El otro día no te lo vi. Es el mejor del mundo. Por eso. Flick es alguien que puede ser un buen entrenador. Que puede ser un buen entrenador. Bueno, es que yo ganó un sextete. Yo decir, no, es que está bien, pero no en el Barça. Yo creo que el Barça y el Madrid son otra cosa. Quiero verles aquí. Quiero ver a Flick, que está jugando muy bien. Quiero ver que gane la Copa, la Champions, la Liga. No, la Copa la quito. Está bien, la Copa, Champions o Liga. Yo creo que está muy bien ser el entrenador que más bonito juega. Flick y Flick, pero si no se redondea con un título, lo decía Cruyff. Cruyff era un gran entrenador. Si gana 2 ligas de Tenerife en la última jornada, no era tan bueno. Y la siguiente ante el Deportivo de La Coruña. Que no 3 seguidas en la última jornada. Si hubiese perdido las 3, que era posible, porque en Tenerife pasó lo que pasó. Efectivamente, es lo que llevo yo reivindicando toda la vida. Toda la vida, el Barça de Cruyff, el cruyffismo. Vamos a ver, si todavía me dices que el Barça de Guardiola es tu equipo predilecto, lo entiendo, ¿vale? El Barça de Guardiola, más allá de Negreira, pero por el tipo de juego, velocidad, ritmo de mover el balón, o sea, vale, te lo compro. Pero el Barça de Cruyff, que ganó 3 de las 4 ligas seguidas, las ganó en la última jornada y la del Deportivo prácticamente en el último minuto. O sea, ¿realmente ese es tu equipo fetiche que ganó una Copa de Europa con un gol en Wembley en el último minuto o al final y que luego cayó estrepitosamente 4-0 frente al Milán? ¿Es ese tu equipo predilecto? No me jodas. O sea, es que son cosas que al final a la historia pasan no más por el romanticismo de los periodistas que por la efectividad. Pero bueno. Y luego, el partido deportivo de La Coruña era un penalti que lanza Jukic porque Bebeto en aquel momento no aparece.
Si Cruyff pierde esas 3 ligas, Que lo para hablamos de otro Barça. González, portero. Lo para González y se pone a Al dar final todo salto. depende de un Cambia gol, la de una historia, lesión. cambia la Flick es historia. muy bueno, pero te aseguro una cosa. Si el Barça no gana nada, Bien. Flick no será Pero nada. no puedes decir que le pintó la cara. Ancelotti, 86 goles. yo sé que es el mejor. Lo sé. Es el mejor. Para mí Ancelotti porque ya lo ha hecho. Bueno. Lo ha hecho con el Real Madrid. Yo a mí me quiero ver a gustaría Flick. verlo Y en creo el que Flick lo Valladolid. puede conseguir y ojalá, porque estoy ilusionado con Flick yo también. Ya. Bueno, pues creo que ahí sí, o sea, tiene toda la razón del mundo. Al final Ancelotti puede estar discutido, cuestionado, lo que os he comentado antes, jugar mejor, peor, pero Ancelotti lleva a sus espaldas ya muchas Champions, lleva lógicamente muchos títulos de ligas domésticas, no solo con el Real Madrid, o sea, lleva mucho demostrado. Entonces, en este sentido, bueno, pues creo que hay una gran diferencia, además con el Real Madrid. Luego Flick tendrá que demostrar con el Barça si efectivamente puede seguir alcanzando la cima, top, todo lo que tú quieras, pero con el FC Barcelona. ¿Vale? Con el FC Barcelona, no con otros equipos. Y Flick, ya digo que a mí también me parece un gran entrenador, pero efectivamente tiene que ganar, si no, de poco o nada vale andar aquí hablando de nada. Pero en cualquier caso, lo cierto es que Ancelotti, como veis, todavía está en plan me la voy a jugar toda. En plan, puesto que para lo que me queda en el convento me lo hago dentro, pues evidentemente el hecho de poner a Alaba y al señor Lucas Vázquez de laterales es otro experimento con gaseosa que solo lo haces cuando sabes que o bien tu puesto está en juego o que ya te da absolutamente todo igual, o sea, como que te la trae al pairo lo que piensen, lo que digan y lo que pueda pasar. Obviamente la lesión de Mendy tiene que ver porque se ha alargado. Yo había leído justo el viernes que se había recuperado a tiempo, a lo mejor sí que está recuperado pero no al 100%, y por eso es por lo que Ancelotti confía más en Alaba que en Fran García como lateral. Igual me da la sensación de que es un experimento, de que creo que debería tirar por la parte más conservadora de tener un jugador que en teoría es lateral izquierdo, perdón, en este caso Fran García, que tiene, por poco que sea, en mi opinión, más hechuras ahora mismo, digo ahora mismo, de lateral que Alaba. Sí, Alaba en el Valle jugó, alternó la posición de defensa central izquierdo con lateral izquierdo, eso ya lo sabemos todos, que además al mando de Ancelotti ya lo hizo, que Ancelotti por eso yo creo que ha apostado por él, pero es que las condiciones físicas de Alaba actualmente, en mi opinión, creo que no le permiten, bueno, ni siquiera jugar en el Real Madrid, pero ya que te metes en berenjenales, por lo menos déjale en la posición donde tú creas que es un poco más sólido, o a lo mejor directamente dejarlo en el banquillo y poner a Fran García, que en mi opinión es el jugador que está no más en forma, tampoco es que sea una maravilla, pero bueno, que todavía tiene un poquito más de experiencia este año en haber jugado en el lateral izquierdo, y no hagas inventos, ¿vale? En una eliminatoria de Champions donde realmente te puedes comer el marronazo de decir, hostia, es que he puesto a estos dos tíos de laterales que ya con Lucas Vázquez tenemos bastante, ya digo, no por Lucas, sed considerados con las críticas, pero por el hecho de que se esté comiendo el marrón de tener que jugar en una posición que no es la suya, más luego además también te traes un lateral izquierdo que también está completamente perdido, más perdido que el barco del arroz, porque lleva muchísimo tiempo sin andar por allí. Es más, lleva muchísimo tiempo sin estar por un terreno de juego de forma normal. Entonces, no sé, yo creo que al final este experimento le va a salir fatal. Y con respecto al Real Madrid 2026, ya os lo he comentado, os lo he insinuado y os lo he ido dejando caer. El Real Madrid 2026 de la mano de Florentino consiste en un plan para remodelar al equipo de una forma estratégica. A diferencia de años anteriores o temporadas anteriores, Florentino no se va a dejar llevar por la glamorización ni el romanticismo o por el glamour de poder traer a este, al otro. No. El Real Madrid 2026 solamente va a fichar de forma estratégica y para reforzar posiciones en las que realmente tiene una necesidad. Alexander Arnold responde a esa necesidad. Lógicamente la llegada de Hausen o de Saliba el año que viene creo que también es una respuesta a esa necesidad de fichar un central, y luego un mediocampista, un centrocampista creativo que no va a ser Zubimendi, ya os lo digo yo, seguramente también responda a ello, más la incorporación de un lateral izquierdo que ahora últimamente nos hemos dado cuenta que efectivamente es una posición en la que quizá necesitamos reforzar, más también la portería, donde no sabemos si Lunin o Courtois, alguno de los dos, en palabras de José Félix el otro día, podría abandonar la entidad blanca. A mí se me hace raro pensar que Courtois se vaya a marchar, pero no se me hace raro pensar que Florentino también le pueda dar una vuelta al tema de la portería y traer a otro portero, o sea que cuidado
cuidado porque esto está en el aire. Además, la figura del entrenador que también va a cambiar. Lógicamente, con un entrenador que tenga un poquito más de proyecto, que sea un poquito más cocina de autor futbolística, donde tenga más mano el entrenador, donde tenga más personalidad, que pueda proyectar en el campo a nivel de alineaciones, decisiones estratégicas y todo este tipo de cosas. Es decir, se trata de que no sea la dirección deportiva la que hace las alineaciones, sino de que sea el entrenador el que, con sus defectos y sus virtudes, de alguna manera haga lo que tiene que hacer en un proyecto más a largo plazo. Ancelotti básicamente ya está apagando fuegos, poniendo parches, saliendo de situaciones, pero no es en definitiva lo que el Real Madrid anda buscando en un entrenador, o por lo menos no ahora mismo. Por eso el Real Madrid de Florentino 2026 va a ser un proyecto mucho más estratégico que, vamos a decirlo así, comercial. Y luego vamos con otra noticia que ha sorprendido, que viene del equipo y que se refiere a la, parece ser, pelea que tuvieron Asensio y Luis Enrique. No digo Asensio y Luis Enrique, la bronca que tuvieron, que terminó con el jugador del Real Madrid fuera del equipo del asturiano. A ver, el tema de Asensio ya lo habíamos comentado pues desde que estaba en el Real Madrid. Es un tipo con un carácter muy particular, no voy a decir problemático, pero sí, bueno, pues un chaval de esos de talento que no termina de adaptarse a lo que es el día a día, porque de hecho, según tengo yo entendido, fue el propio Luis Enrique el que pujó por él para que viniera. El equipo desvela la bronca de Asensio y Luis Enrique. Provocó que echaran a Marco Asensio. Asensio tuvo que salir en el pasado mercado invernal del PSG tras un encontronazo con Luis Enrique. Parece ser que es lo que ha desvelado el equipo. Bueno, ahora mismo lo está llevando muy bien en el Aston Villa, se le ha dado muy bien, pero el asunto es que el equipo, según el equipo, Luis Enrique le hizo saber a Asensio que no estaba contento ni con su implicación en la presión, ni con la labor que estaba llevando a cabo en el día a día en los entrenamientos, pero el dardo no cayó bien en el Balear, según el prestigioso diario francés, sobre todo por entender que estas, además de injustas, llegaban en un momento en el que el equipo había goleado. Fue entonces cuando Marco cogió el toro por los cuernos y se enfrentó a su ya ex entrenador. Asensio le habría pedido a Luis Enrique que le escuchara con atención delante del grupo, y a partir de ese momento la relación pasó por un punto de no retorno que cristalizó en la salida en la ventana invernal de traspasos del que fue el internacional español. El de Calviá pidió perdón días después, pero el ex entrenador del Barcelona lo tenía ya todo muy claro en su cabeza. Y de hecho, si nos ceñimos a las estadísticas, la conversación tuvo terribles consecuencias para Asensio, puesto que a partir de entonces solo jugó un partido de los 8 siguientes de la Liga y solo fueron 18 minutos. En definitiva, bueno, pues cosas que ha tenido Asensio en general a lo largo de su carrera, reacciones de este tipo que en mi opinión le llevaron a salir del Real Madrid, porque hay jugadores que, como digo, son puro talento y no quiere que se les toque, o que se les toque la fibra, o que se les cuestione en absolutamente nadie. Cuando ya es un entrenador con un poquito más de personalidad, este tipo de cosas terminan ocurriendo y lógicamente terminan normalmente con el jugador fuera del equipo. Y ahora sí, vamos ya con otra noticia que para mí es bastante más intrigante que lo de Asensio, que es bastante más anecdótico que otra cosa. Y es que Mateu Laoz, que se está convirtiendo en el azote del CTA, la verdad es que para mí es a día de hoy el mejor aliado de Florentino en su lucha por la renovación del CTA, desvela que hubo o hay una mano negra con el tema de la designación arbitral de la Copa del Rey, y que, como digo, ha pasado muy desapercibido, y para mí es una noticia de gran calado porque nadie se está haciendo eco de ello. Mateu Laoz desvela una mano negra del CTA de Medina Cantalejo en la designación de la final de Copa. El exárbitro es el azote del estamento arbitral. Dicen por aquí, en principio todo apuntaba que el árbitro de campo iba a ser César Sotogrado, pero tras haber promocionado presuntamente a Fernández Borbalán para sustituir al actual presidente, habría sido barrido. Al ser consciente de ello, Medina Cantalejo habría optado por de Burgos Bengoechea, aunque la designación oficial del clásico de la final de Copa entre Barcelona y Real Madrid no se conocerá hasta esa misma semana. César Sotogrado, 44 años, ya viene siendo cuidado y se le había verbalizado que seguramente iba a tener esa final y que posiblemente se le iba a renovar un añito más, que ojalá ocurra, pero desde febrero que se encontraron en Madrid ya hubo 3 árbitros de élite que se reunieron con el presidente de la federación, con el de ahora, y últimamente está habiendo situaciones desagradables con los árbitros, y añadió, normalmente las finales de Copa, salvo que hagan algún homenaje como hicieron a Luis Medina, como hicieron a Alberto Undiano Mayenco, como hicieron a Carlos Clos Gómez, en sus despedidas normalmente va por año, es decir, si consigue la internacionalidad a los 3-4 años, y entonces por añada, por así decirlo, porque por añadido, quiero decir, no, por añadido entiendo que quiere decir, por así decirlo, porque la última tocó al Athletic, y entonces que digamos que Munuera Montero saltó a de Burgos Bengoechea en cuanto a la añada de internacional. No sé qué mierda quiere decir aquí con añada, no sé a qué se refiere.
Bueno, en fin, por cuestiones políticas, ya te digo, explicó Mateu Laoz en Tiempo de Juego de la cadena COPE, dejando boquiabierto a su director Paco González, como cada vez que el mítico colegiado saca los trapos sucios del CTA. No sé si a lo mejor me podría encontrar, dejadme que le pegue una buscada rápida para ver si efectivamente tenemos las declaraciones, porque la transcripción del audio, macho, deja muchísimo que desear. O sea, es una cosa. Dice que estaba en COPE. No vamos a ver. Es el mejor del mundo. Por eso. Y que es alguien que... Vamos a ver. Vamos a ver si las encontramos en el partidazo de la cadena COPE. Imagino que lo diría anoche. Imagino, que no lo sé. A lo mejor me equivoco, pero si sale Mateu por algún lado... Es que no me ha parecido verlo en el repaso que he hecho, no me ha parecido ver que Mateu interviniera ayer, o por lo menos que se hubiera recogido. Pero bueno, que la noticia, en definitiva, lo chungo está ahí, ¿no? En el cambio de árbitro, de designación arbitral, que parecía que ya se estaba rumoreando a una cosa y ahora se ha venido a otra. Esas son las cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Que al final hay cambios raros, hay cambios que uno no se espera, hay cambios que de repente no sabe uno por qué ocurren, pero al final terminan ocurriendo. Así que bueno, pues no, yo no lo tengo desde luego por aquí, a lo mejor saldría en algún otro momento, pero bueno, no está desde luego por aquí. Pero la noticia es esa, el cambio de árbitro que parece que ha ocurrido en el tema de la Copa del Rey sin previo aviso, no lo sé. Lo que está claro, y al hilo de lo que os he comentado antes con respecto a las decisiones estratégicas que va a llevar a cabo Florentino de cara al año que viene, con respecto a los entrenadores, está claro que ahora mismo hay 3 candidatos posibles, pero cada uno con circunstancias diferentes. Solari, Xabi Alonso y Klopp son los nombres que surgen lógicamente dentro de las opciones que tiene el Real Madrid. Lo que pasa es que, como digo, cada uno tiene una situación distinta. Solari, por ejemplo, sería una interinidad hasta que llegara Xabi Alonso. Yo creo que, a pesar de que mucha gente piensa en Solari para sustituir a Ancelotti, nadie ha pensado en él como un entrenador a largo plazo, que a lo mejor tendríamos que explorar esa posibilidad también, pero no parece que vaya a ser así. Xabi Alonso, ¿cuál tiene el problema? Pues que efectivamente parece que se quiere quedar en Alemania, o que de hecho se va a quedar un año más, con lo cual no parece que vaya a venir al Real Madrid, pero es definitivamente la opción que se había barajado más y con la que dicen incluso el Real Madrid había llegado a contactar. Y luego la tercera opción, que desde luego para mí es la más popular, que es la de Klopp, que en definitiva no hay nada ahora mismo, por lo menos que sepamos, aunque lo que dijo José Félix deja un poco en el aire lo que pudiera haber ocurrido, porque en el mundo del fútbol todo el mundo se mueve rápido, pero yo creo que no ha habido nada serio, pero sí que es verdad que es la opción más popular, es la opción que el madridismo más quiere si efectivamente Xabi Alonso no viene. Jürgen Klopp es un entrenador que tiene una ascendencia enorme, que tiene experiencia en la Premier y que, como me habéis demostrado muchos de vosotros en redes sociales, Jürgen Klopp es la opción que más os gusta y en la que más creéis. Lo que está claro es que Florentino, de uno de esos 3, va a tirar si efectivamente tiene que prescindir de Ancelotti, tanto para lo que queda de temporada como para lo que viene, o para la temporada que viene. Pero lo que está claro es que es una decisión estratégica, exactamente igual que va a llevar a cabo con los jugadores. O sea, que nadie piense que va a intentar tirar del glamour de no sé quién, no. O sea, son esos 3 entrenadores los mejor colocados para fichar por el Real Madrid o para dirigir al Real Madrid, y desde luego de ahí va a ser muy difícil que cambiemos o que surja ningún otro nombre en el horizonte. Luego, si hemos hablado con respecto a los entrenadores, vayamos a hablar ahora con respecto a los jugadores que pueden venir al Real Madrid. Pero vamos a empezar por uno que ha sonado mucho y que, por el contrario, no va a venir, o por lo menos para mí lo tiene muy difícil, a pesar de que están diciendo todo lo contrario en determinados medios, que es ni más ni menos que Zubimendi. A ver, Zubimendi es un tipo, por cierto, vinculado al Arsenal por parte de fuentes extranjeras. Es decir, Fabrizio Romano, David Ornstein dicen que Zubimendi va a jugar el año que viene en el Arsenal, hasta el punto de que en verano el Arsenal le está esperando. Es decir, que el trato o el acuerdo con el jugador estaría mucho más avanzado de lo que mucha gente piensa, y que todo este rollo con el Real Madrid viene precisamente por el hecho de que esté vinculado con Xabi Alonso, porque comparten agente y porque a Xabi Alonso le encantaría jugar con Zubimendi. A Xabi Alonso le puede encantar jugar con quien sea, pero luego el Real Madrid será el que tenga que decidir a quién ficha y a quién no. Y desde luego Zubimendi no está en la lista de favoritos del Real Madrid, más allá de que sí que pueda estar en esa lista, pues como
como un jugador más. En definitiva, no es de la prioridad de Florentino Pérez porque a lo mejor hay otros nombres que pueden sonar más. Es verdad que no han sonado muchos para la posición que él se desempeña, sí que estaba Florian Wirtz, pero ha quedado un poco apartado o aparcado por el hecho de que parece que el jugador alemán se quiere quedar o se va a quedar de hecho una temporada más en el equipo de Xabi Alonso. A lo mejor viene de la mano de Xabi Alonso, pero lo cierto es que efectivamente Florian Wirtz sonó con mucha más fuerza que Zubimendi porque se le ve uno de esos jugadores diferenciales extraordinarios que sí que te marcan la diferencia. Por el contrario, ya nos lo dijo Maroto, parece que Zubimendi no es ese tipo de jugador. Si bien es cierto que es un grandísimo jugador, que hace cosas increíbles, pero no es el jugador que a lo mejor o en el que a lo mejor estábamos pensando. Así que de momento lo vamos a dejar en stand-by, pero parece que Zubimendi no va a tener opciones de venir al Real Madrid, salvo que por ejemplo fuera un rollo final de contrato, te viene gratis, tal, y tú lo coges, pero salvo eso, el Real Madrid no parece que esté pensando en Zubimendi en absoluto, o sea, pero en absoluto. Me refiero como opción prioritaria, que puede estar en la lista junto con otros, pero no es opción prioritaria. Luego, con el tema de Saliba o Hausen, evidentemente Hausen lo ha cambiado todo. En un principio la hoja de ruta era Castillo-Luqueba o Saliba. Saliba sería para el año que viene, Castillo-Luqueba sería inmediato, habría que pagar 60 o 70 millones. Pero en el medio de todas estas cuestiones ha surgido un Hausen con más fuerza que nunca, que ha irrumpido con más fuerza que nunca y que en mi opinión efectivamente tiene más posibilidades que nunca de venir a un Real Madrid donde Florentino parece que ha quedado prendado con sus encantos futbolísticos y sobre un chaval que además es joven y tiene toda la vida por delante para amortizar su fichaje, que es algo que le encanta a Florentino Pérez, con lo cual efectivamente Hausen tiene muchas opciones. ¿Cuál es el único obstáculo ahora mismo? Pues evidentemente poder negociar con un Bournemouth que para mí está en la situación de que va a tener que vender y bajarse un poco de la burra de esos 50-60 millones que está pidiendo, pero siempre con la vista puesta en vender, porque un Bournemouth no se puede quedar mucho tiempo con un jugador como Hausen, porque en definitiva sabe que van a estar todos los grandes merodeando, que él es un equipo que necesita la pasta y que evidentemente es un equipo vendedor que cuando se presente un Real Madrid o cualquier otro grande lo va a tener que vender antes o después. Y lógicamente si el jugador es madridista y quiere venir al Real Madrid, pues evidentemente el equipo le haría un gran favor diciendo, vale, tú quieres que negociemos con el Real Madrid, nos sentamos a negociar con ellos, decimos, mira, 30 kilos más variables, 30 o 40 kilos más variables y luego ya a partir de ahí a correr, tú te vas al Real Madrid, que es el equipo en el que quieres estar y nosotros nos quedamos con la pasta, que es en definitiva de lo que va el mercado de fichajes, y el Real Madrid tan encantado y tan contento con ello. Además, yo ya os lo he dicho y me he pronunciado muchas veces al respecto, para mí Asensio y Hausen son en definitiva los jugadores que tienen que estar liderando la defensa del Real Madrid de los próximos 10 años. No veo a ningún otro jugador, incluido a Militao. No veo a nadie con más inteligencia táctica que ellos dos y desde luego creo que pueden hacer un combo espectacular y brutal para el Real Madrid, y ahora ya si lo llevan a cabo o no, eso veremos a ver, el tiempo lo dirá, pero para mí Hausen es desde luego una de las prioridades, al contrario que Zubimendi del Real Madrid. Y luego, lógicamente, nos tenemos que enfrentar al capítulo de salidas. El hecho de que Mendy esté lesionado no significa que vaya a continuar en el Real Madrid, seguro que sí. Y el hecho de que esté lesionado no quiere decir que no haya jugado porque está lesionado. No, quizá a lo mejor no hubiera jugado aunque no hubiera estado lesionado, porque sabéis que Mendy está tremendamente cuestionado otra vez. Ya sabéis que Mendy en realidad tuvo una temporada muy buena el año pasado, pero eso parece que se evaporó por algún motivo y que ahora ni él ni Fran García están convenciendo a Ancelotti hasta el punto de que Alaba podría estar de lateral izquierdo. ¿Qué quiero decir con eso? Pues que los dos están en la rampa de salida y que al Real Madrid no le importaría encontrar algún trato o alguna salida para ellos, hasta el punto de decir, mira, si hay que venderlos, se les vende y se acabó. Porque al final, si ninguno de los dos te convences, porque seguramente su rendimiento ha caído en picado, o por lo menos se ve que no es el rendimiento propio de un Real Madrid. Ahora nos están intentando vender a Miguel Gutiérrez, pero yo personalmente veo que Miguel Gutiérrez tampoco es una opción que el Real Madrid haya valorado con total solidez. Es decir, es un jugador que te puede volver por 8 millones, pero no creo que sea como una prioridad. También es verdad que más allá de Davis no había un mercado de laterales izquierdos que al Real Madrid le hiciera chiribitas, es decir, que alguna vez dijera, estoy enamorado de este, estoy enamorado del otro. Está por ahí Teo Hernández, que ha jugado en el Milán, pero tiene una situación personal que parece que lo enturbia todo un poco. O sea, que realmente el Madrid tampoco está lanzándose ni a por uno ni a por otro, ni definitivamente a por alguien que sea ni de mercado internacional, ni de mercado nacional, ni nada.
pero lo que está claro es que Mendy y Fran García están en la rampa de salida, porque como digo, si están con Ancelotti, que era su máximo beneficiario, y no están consiguiendo convencerle, imaginaos el hecho de que venga otro entrenador y pueda querer no trabajar con ellos dos, porque está claro que su bajón de rendimiento pues ha quedado patente no solo para el cuerpo técnico, sino para la directiva también, con lo cual muy probablemente tanto Fran García como Mendy, en mi opinión, estarán fuera del Real Madrid o están muy cerca a estar fuera del Real Madrid, y veo muy difícil de verdad que al final terminen yendo para adelante o que continúen en el equipo blanco. Vamos a ver qué se puede sacar por ellos en el mercado.